Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de Apolíneos. Estamos muy orgullosos y orgullosas de que estén con nosotros. El día de hoy vamos a iniciar con un tema muy interesante. Me gustaría también presentar prácticamente a nuestro invitado el día de hoy, que es un invitado muy importante para nosotros en este día. Y pues bueno, tenemos por ahí un tema muy interesante, ¿no? Que es interculturalidad, migración y educación. Y para esto, pues me gustaría presentar el día de hoy a nuestro ponente, que sería al profesor, eh, déjenme estar aquí listos. Nos encontramos aquí con Eduardo Carrillo. Él es sociólogo por la UDEM y doctor en ciencias sociales por el TEC de Monterrey desde el 2013. Participa como investigador en proyectos sobre inclusión educativa de niños, niñas y adolescentes migrantes en distintos estados de México. En especial le interesa la transición de una lengua a otra y cómo la escuela podría generar múltiples sentidos de pertenencia. Eduardo, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y pues saludos para todas las personas que nos vayan a escuchar eventualmente en este programa. Pues bienvenido. Yo creo que es momento de iniciar con esta sesión. Creo que es importante que podamos ahondar en diferentes temas. Es un tema muy interesante, un tema muy actual y que creo que tú como exponente, como investigador, nos vas a dar muchísima información. Entonces, pues vamos a iniciar con la primera pregunta, ¿te parece? Por aquí tenemos una pregunta muy importante que es: ¿por qué interculturalidad en la educación? Platícanos, maestro Eduardo. Sí, bueno, un poco como contexto, como bien lo mencionaste inicialmente, pues he estado en proyectos donde he estudiado pues la relación que tiene la educación y la migración, especialmente en niñas y niños, ¿no? O sea, en educación básica. Ahí es donde he situado mis estudios y eh, el concepto de interculturalidad es relativamente reciente, por decirlo de alguna manera, en contraposición con otras perspectivas pedagógicas o escolares como la multiculturalidad o eh, la integración o la asimilación en entornos educativos. Eh, es diferente y es radicalmente importante plantearlo, porque la interculturalidad, a diferencia de los otros modelos que comenté, es más allá de una coexistencia, ¿no? O sea, es el poder conocerse entre alumnas, alumnos, también del cuerpo docente, del cuerpo administrativo. O sea, interculturalidad quiere decir que en un salón de clases, por ser el espacio más pequeño que tiene una comunidad educativa o un espacio educativo, hasta lo más grande como el plantel en general, eh, requieren que no nada más la gente exista por sí sola, sin que se conozcan con profundidad las diferencias de vida, de formas de ver el mundo, de formas de habla incluso, o que las historias particulares de cada persona, en este caso las que yo estudio, pues, las migratorias, pasan desapercibidas y ocultas, ¿no? O sea, eso normalmente pasa con los enfoques como que multiculturales, donde la escuela es muy nacionalista, porque pues el centro es construir una visión de qué es ser mexicano o mexicana, ¿no? En el caso de este país. Y pues la visión intercultural es mucho más profunda en términos de que cada quien tiene que hablar, ¿no? Cada quien tiene voz, voto y veto también de lo que podría contar sobre la vida, y es súper interesante tener un enfoque así en donde todas las personas puedan ser visibles, ¿no? En donde todas las personas puedan tener un espacio en el curul, por así decirlo, para poder compartir sus puntos de vista, hablar de formas diferentes. O sea, no pasa nada cuando hay alumnos o alumnas que hablan de otra manera, especialmente si su primer idioma es otro, ¿no? Que es el caso puntualmente que yo estudio, de personas que vienen de Estados Unidos a México, y quienes estudian en Estados Unidos, pues su primer idioma es el inglés, ¿no? O el idioma académico, ¿no? Y el español normalmente es un idioma
oral, ¿no? O familiar, ¿no? Que no tiene correspondencia con el lenguaje escrito. Son cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, una perspectiva interculturalidad en las escuelas, pues permite que cualquier persona hable y que cuente sus historias, ¿no? Que cuente sus sabidurías. Por ejemplo, si alguien viene de otro país, no tiene por qué saber quién es Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, pero nos puede compartir de quiénes son las personas, los héroes o las heroínas de ese país, en donde vivieron, cuáles son como el mito de la creación de ese país, en donde se socializaron, y eso puede hacer que también alumnos que no son migrantes, pues tengan una noción más grande del mundo, ¿no? Increíble. Y en general, pues es una perspectiva también de justicia social, ¿no? O sea, la interculturalidad y la educación llevan a justicia social, ¿no? Porque es cada quien puede manifestar su diversidad y se defiende el derecho a ser diferente. Muy interesante lo que propone. La verdad es que nunca lo habíamos visto a lo mejor desde estas perspectivas. Siempre veíamos como una escuela muy nacionalista, ¿no? Una escuela muy punitiva en el cual ciertos principios pues tenían que ver con cierta cosmovisión histórica, ¿no? Pero bueno, vamos con esto entonces a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué dicen las niñas o los niños de su migración hacia México? Así brevemente, ¿qué nos puedes platicar? Sí, puntualmente, o sea, la población o las familias y las niñas y los niños con los que he participado vienen de Estados Unidos a México. Es una migración histórica muy diferente a otras que llegan a este país, como las centroamericanas, africanas, caribeñas y demás. Entonces es importante ponerlo eso sobre eh, eh, la pregunta, o sea, más bien sobre la respuesta, porque son migraciones muy diferentes, ¿no? Viven cosas diferentes, y hay implicaciones como que políticas y por ende educativas, que están ahí puestas sobre la mesa. Pero ahorita voy a entrar más a detalle en eso. Básicamente, o sea, lo que dicen las niñas y los niños sobre la migración son cosas muy interesantes, que hacen, si uno observa bien, si uno escucha bien, con atención a estos niños y estas niñas, hace que uno sea menos adultocéntrico y que vea menos, o que le dé menos protagonismo al dolor, a la lástima, a la condescendencia, porque a pesar de que hay diferencias, hay choques, hay rupturas, hay fragmentaciones en la vida, hay situaciones que pueden ser violentas, no es el todo de la experiencia que pueden narrar esas niñas y niños. O también hay momentos de dicha, hay momentos donde evalúan cosas. Por ejemplo, Lulu, una ahora joven que yo conocí cuando era adolescente, hace como 10 años más o menos. eh, Ella nació en Estados Unidos, se crió ahí hasta los 12 años, de padres mexicanos, y cuando se le dijo que su papá y su mamá, por diferentes circunstancias, nos vamos a regresar a México, le dijeron, mira, no va a haber estos juguetes, no va a haber estas comodidades y demás, no porque sea México en sí, sino porque vamos a ir a un lugar puntualmente que es rural y nosotros vivimos en Los Ángeles, que es una hiper mega cosmópolis, ¿no? Entonces, pues vamos a ir a este lugar en el centro de México. Papá, la respuesta de Lulú y de sus otras hermanas fue, papá, no pasa absolutamente nada mientras estemos juntos, ¿no? De hecho, pues vámonos de una vez, porque aquí no nos vemos, porque tienes dos trabajos, y en México, pues yo creo por lo que tú me dices que nos vamos a ver todo el tiempo. Y dicho y hecho, ¿no? La negociación para Lulú fue como, no tengo estas comodidades o estos artefactos, estos juguetes, estas cosas. Ni siquiera la gente habla inglés en esta comunidad en el centro de México, pero pues estoy con mi familia. Volví a ver a mis abuelitos, o más bien los vio por primera vez, está con su papá todo el tiempo. Entonces hay como una negociación de que no siempre es tan traumático como uno lo puede ver, ¿no? O como uno asumiría Ok, de que genera eso, ¿no? Saben perfectamente, por ejemplo, los niños y las niñas, qué son las fronteras. O sea, saben perfectamente cuando un gobierno o un funcionario público no te da la bienvenida.
al país y cuando sí te lo da, ¿no? Y saben que es porque yo no nací aquí, a pesar de que tengo sangre mexicana o del país de origen de mis padres, ¿no? Saben perfectamente sobre geopolítica los niños y las niñas. No lo ponen en un Claro, lenguaje académico, ¿no? Ni de claro, adulto, pero claro. saben perfectamente, ¿no? Entonces, pues dicen cosas muy interesantes sobre la migración de que eh, la diversidad es súper importante, es interesantísimo, entre más idiomas saben y más lugares diferentes crecieron, pues son muy hábiles para leer muchos contextos, le traducen a sus padres y a sus madres, eh, no Ok. solo las palabras, sino también las frases culturales, que eso es un ejercicio para quienes saben mucho de educación y lingüística, es un ejercicio hiper complejo que alguien de Sí, 8 años hace, ¿no? Incluso para un adulto es complicado, ¿no? Entonces, pues dicen ok. cosas súper interesantes de cómo es la vida y especialmente las escuelas, o sea, las valoran muy interesantemente de estas son más padres, las otras también son padres, pero en otra medida, y conocen perfectamente las diferencias entre maestros y demás. Y yo creo que ahí también es en donde se responde esta pregunta, ¿no? De que cuáles habilidades aportan a la escuela, ¿no? Sí, totalmente. O sea, hacen una traducción cultural y más que una traducción, porque la traducción es pasar de una palabra a otra en otro idioma de la manera más fiel posible, ¿no? Ellos hacen una interpretación también, porque en inglés is raining cats and dogs, ¿no? Que quiere decir que está lloviendo a cántaros, ¿no? Si lo traduces literalmente al español no tiene ningún sentido, está lloviendo gatos y perros, ¿no? O sea, ni Claro, en la forma de español, la gramática, ni culturalmente tiene un sentido, socialmente no tiene un sentido, pero sí está lloviendo a cantar. O ok, en otros países está cayendo un palo de agua, ¿no? ok, Entonces, ok. estos niños y estas niñas tienen una habilidad muy compleja de traducción y de interpretación cultural, ¿no? Y también aportan a la escuela algo que mencioné al inicio, de es que al resto de los alumnos y también a las maestras y los maestros, los niños y las niñas migrantes son una ventana al mundo, o sea, porque platican con la experiencia que ellos han cargado, pues cómo es vivir en otro país, cómo es otro idioma, cómo es la alimentación, cómo es la relación, cómo es la música. Entonces, es una forma para ver lo que está pasando en otras realidades, ¿no? En otros países, ¿no? Entonces aportan, pues, esas dos habilidades que mencioné, obviamente un idioma, por ejemplo, un niño o una niña que tenga como primer idioma el inglés, pues es un recurso súper importante incluso para un maestro o una maestra, ¿no? Porque este alumno o esta alumna le puede enseñar inglés al resto, o a ella misma le puede enseñar inglés, ¿no? Sí hay una disposición de que el maestro y la maestra escuche y se deje corregir por una alumna y un alumno, que en México es muy complicado, porque las escuelas en México pues tienen un modelo muy nacionalista, con una jerarquía muy marcada o límites muy claros de que los alumnos no pueden transgredir ciertas cosas de los maestros, no hay tanta flexibilidad, ¿no? Eh, Sin embargo, eso no es algo más, que un alumno que tiene otro idioma corrija a la maestra o el maestro, no es algo malo, al contrario, es una súper fortaleza, porque te están a ti Claro, diciendo un nativo hablante de otro idioma, pues cómo pronunciar una palabra. claro, Y claro. puede ser un maestro sombra, por así decirlo, ese alumno con otros compañeros. Entonces tienen muchísimas fortalezas y habilidades que traen estos alumnos a las escuelas. Así duran un poco tiempo, porque pueden ser niños que se vuelven a ir, ¿no? Ujú. Pero pues tienen una perspectiva del mundo diferente, que es Sí, ¿no? Y importante que estas escucharlo. habilidades apoyan muchísimo al trabajo colaborativo, a estas soft skills que muchas de las veces necesitamos potencializar en muchos de nuestros alumnos, ¿no? Y qué interesante el poder tener a un compañero que dentro de su interculturalidad puede aportar, ¿no? Y sumar
solo que yo creo que es transgresor para el paradigma educativo conservador, ¿no? Que pudiéramos tener ahí, ¿no? Sin embargo, me gustaría pasar ya a esta última pregunta, Eduardo, que sería, menciónanos algunas acciones escolares que se puedan tomar para hacer aulas más interculturales. Platícanos acerca de esto. ¿Qué se puede hacer? Primero es dejarlos entrar a los alumnos y a las alumnas, o sea, no ponerles trabas para entrar a una institución pública o de educación. No hay que pedir CURP, no hay que pedir nada, como una coordinadora de una dependencia de gobierno en otro estado que no es Nuevo León, donde vivimos ahorita, lo mencionó, lo sintetizó muy claro, la educación, la escuela se encarga de la educación, el registro civil de la identidad. La escuela no se puede encargar de la identidad de los alumnos, ¿no? O sea, no tendría por qué poner frenos que si un alumno o una alumna no tiene CURP, ¿por qué no va a la escuela? ¿No? Particularmente hablando sobre la educación básica pública, ¿no? Que es responsabilidad del Estado, ¿no? Y tiene Claro, muchas claro. protecciones políticas. Entonces, número uno, dejarlos entrar. Incluso si su papá o su mamá no tiene documentos de identidad, el niño tiene que entrar a la escuela. Así de sencillo, ¿no? Y en cualquier momento del año. Entonces no lo puedes sacar, no lo puedes dejar fuera. Otra es visibilizar positivamente a los alumnos que vienen de otros lugares, ¿no? Ahora, la visibilización, no que vienen de otro lugar necesariamente, sino a cualquier alumno. Hay que dejar que hable y visibilizar sus diferencias sin segregación y sin discriminación negativa, porque normalmente a lo que voy con esto, es que muchos alumnos pasan desapercibidos, ¿no? Y no se atienden académicamente o pedagógicamente sus necesidades en ese momento. Y otra, porque normalmente en las escuelas hay una noción muy rara de que la interculturalidad y la multiculturalidad es la portada de un libro donde hay alguien de Suiza, alguien de China, alguien de Vietnam, alguien de Hong Kong, y la interculturalidad o la diversidad cultural también ocurre aquí, ¿no? O sea, ocurre dentro de un país. O sea, si hay poblaciones indígenas, si hay poblaciones con alguna discapacidad de habla y demás, eh, personas incluso que tienen un español de una comunidad rural y que llegan a una ciudad, ¿no? Por una migración interna, pues también es diverso. O sea, hay mil palabras y mil formas de hablar que son diferentes. Y pues ya Claro. finalmente, Sí. pues hay que dejarlos que hablar, que expliquen los alumnos dentro de las escuelas y que los maestros y las maestras tengan tolerancia cero a la discriminación. Entonces, esas son como que algunas Gracias. secciones escolares. Wow. Muchísimas gracias. De verdad, creo que es necesario seguir reflexionando sobre este tema porque nuestro estado y en muchas partes del México, pues está sucediendo, ¿no? O sea, muchas personas, por ejemplo, personas que vienen de Haití, personas que vienen de Centroamérica, con una gran visión o una cosmovisión distinta a la mejor a la mexicana pues cómo enriquece, ¿no? El crecimiento cultural y las narrativas que constituyen, pues al mismo ser humano, ¿no? Sin embargo, es interesante darnos cuenta cómo ese proceso de constructivo por medio de los niños nos permiten poder resignificar ciertos paradigmas educativos y como docentes, como colegas, creo que es importante poder entender estos puntos. Pues yo creo que como colegas, tenemos una tarea muy grande y creo que una de las características más importantes que ahorita nos acabas de mencionar es esto, apertura, ¿no? Tratar de escuchar, tratar de incluir, no tratar de segregar y de tratar de dividir, sino tener como docentes esa apertura. Y pues muchísimas gracias, maestro Eduardo, muchísimas gracias, doctor, por tener este momento con nosotros. Esperemos verte más seguido y pues bueno, bienvenido. Que tengas Muchísimas gracias. bonito día y cualquier cosa estamos en contacto. Nos Mil vemos. gracias. Ándale. Gracias.